Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Para la enseñanza de hoy en nuestra serie Luchando contra el pecado, abrazando la santidad, que se titula El pecado heredado. El pecado heredado. Romanos capítulo 5, entonces, versículo 12, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque una vez más estamos, Padre bendito, confrontados, Dios eterno, por ella, para ser redarguidos, instruidos, para crecer en santidad, para poder dar una batalla más ardua en contra de este enemigo que nos agobia día tras día, como es el pecado. Te rogamos que tu palabra sea puesta en alto, que tu nombre sea exaltado a través de esta exposición, pero que sin lugar a duda también nuestras vidas sean transformadas a la luz de tu palabra, para ser cada día más santos, cada día más sin mancha, como aquella iglesia que tú has venido a preparar. Te agradecemos por tu palabra, te rogamos tu dirección, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el pecado heredado. ¿Quién no ha escuchado la frase que para nosotros es tan cotidiana, a modo de introducción, como la frase que dice, lo que se hereda no se hurta? Que es una frase común que muchas veces se dice. No sé si todos la han escuchado, pero es una frase bastante popular. Y la frase del título, sin lugar a duda, alude a una situación que tiene, como decía, mucho de una creencia popular, pero también de una realidad científica. Aquellos que nacen de ojos de colores como sus papás, todo el mundo se los envidia, pero no es algo que haya sido hurtado, sino que lo heredó de su padre, así con el color de pelo y muchas otras cosas. O, por ejemplo, un hijo que recibe un gran campo, no es que se lo haya robado, por supuesto lo heredó de su padre o de su familia, y por lo tanto pasa a ser dueño y no lo ha hurtado, sino que lo ha heredado. El talento cae dentro de esas cosas, y el talento entendido como aquello de la capacidad de ciertos individuos para hacer ciertas cosas con mayor facilidad, con mayor precisión, con mayor calidad. No todos tenemos las mismas habilidades. A algunas personas les resulta más fácil, a otras les resulta más difícil, pero hay algunas personas que tienen una predisposición natural a hacer cosas y que les sale muy fácil. Y eso se transmite de generación en generación y ha sido muy habitual, sobre todo si miramos años atrás, donde el abuelito se dedicaba a algo, el papá se dedicaba a algo, porque todos tenían las mismas capacidades, más allá de quizás temas educacionales, todos seguían el mismo rubro porque tenían las mismas capacidades, habían sido educados para esas labores. Y era algo que se transmitía de generación en generación. Sin trabajo, sin práctica, ni disciplina, ni vocación, ningún talento ni capacidad especial es capaz de florecer. Tiene que ser trabajado. Y esto aplica para todo tipo de actividades, oficios, profesiones humanas, etc. Y lo que más frecuentemente se usa para esto es el caso de la música.
Si hay un papá que es músico, habitualmente un hijo sale músico o con ciertas habilidades, ciertas facilidades para la música, donde los hijos igualan o incluso hasta superan las destrezas de su padre. Y esto es una realidad, hermanos, no hay que darle mucha vuelta ni dar muchos argumentos científicos, porque lo vemos, es cosa habitual que nos ha tocado vivir o experimentar. Pero en cuanto al pecado, si nos damos vuelta y giramos a la realidad espiritual, la realidad del pecado no es muy distinta. Y esto, hermanos, cuando lo miramos desde el punto de vista del pecado, de la realidad espiritual del pecado, nos hace comprender que, primero, el poder que tiene el pecado. ¿Cómo es que se transmite de generación en generación? Yo tengo una compañera en el trabajo que su esposo, como las cosas que suceden, tuvo hijos con otra mujer antes y ahora está con mi compañera de trabajo y todos sus hijos son iguales. A pesar de que son hijos de una distinta madre, todos sus hijos tienen las características genéticas de él, las mismas cejas, la misma cara, los ojos, la nariz. Todos, incluso las mujeres. Y eso habla, digamos, como de una genética muy fuerte. El pecado, desde Adán, si recordamos a aquellos que tuvieron panorama bíblico, cuántos años han pasado desde la caída de Adán hasta esta época, aproximadamente, exacto, 8.000 años. Aproximadamente 8.000 años donde el pecado ha ido traspasando de generación en generación y cada generación sigue estando en la misma influencia de pecado que Adán y todos los que nacieron de manera posterior. Nos hace comprender además la seriedad del pecado, o sea, el pecado no es algo que fácilmente nosotros nos vamos a librar de él. Pero también nos hace reflexionar en nuestra responsabilidad. Porque también tenemos una responsabilidad que debemos atender, que debemos poner atención en ella. En términos espirituales, hermanos, sin lugar a duda esto es un tema que quizás es difícil de comprender, difícil de asimilar. Y de hecho hay distintas posturas posturas teológicas respecto a este tema que hasta el día de hoy no llegan a un acuerdo. Pero más allá de estudiar las distintas posturas que puedan existir, tener una mejor comprensión de lo que las Escrituras nos dicen nos van a ayudar a luchar de una mejor manera en contra del pecado. Porque nos ayuda a entender el pecado propiamente tal. Y eso es lo que por supuesto vamos a estar viendo el día en este tema del pecado heredado, desde Adán hasta nuestra época. Entonces, vamos a hablar de la afectación de pecado, cómo el pecado nos afecta, pero no en sus consecuencias, que es algo que vamos a ver de manera posterior, sino que en cómo se ha transmitido el pecado a través de las generaciones. Y leímos Romanos 5:12, que dice: por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Vemos varias cosas que son muy relevantes para tratar el tema de hoy. Primero, es que el pecado estaba fuera del ambiente, de la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque dice, como el pecado entró en el mundo. No dice que el pecado se generó en el mundo, sino que entró en el mundo, y eso obviamente está, como ustedes sabrán, como lo vimos el domingo pasado, en el origen celestial del pecado, cuando Satanás, el querubín de mayor poder, el más bello,
se rebeló y quiso ser igual a Dios y fue, por supuesto, expulsado del cielo. Y es ahí donde está el origen del pecado. Hablamos también del origen humano, que por supuesto es Adán el que, por decirlo de una manera, abre la puerta y entra el pecado al mundo y es el responsable, por decirlo así, el responsable humano del pecado para que entrara al mundo. Pero otra cosa que además vemos es que, como lo hemos entendido, lo vamos a ver un poquito más adelante, que a través de ese pecado entró la muerte. Y por el pecado la muerte, dice el texto. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí está el tema. Todos pecamos en Adán, pero ¿cómo es que eso nosotros debemos de entenderlo? ¿Estábamos todos en Adán representados? ¿O es que de alguna manera la simiente de Adán se transmitió a través de las generaciones? Y es lo que vamos a tratar de entender hoy día a la luz de lo que las Escrituras dicen. Entonces, el pecado estaba en el entorno, en el origen celestial, estaba alrededor del hombre. Y alcanza al hombre y así al mundo. Vamos a Romanos capítulo 8, un par de hojitas más adelante de ahí, Romanos 5, donde iniciamos. Romanos 8, 18 al 23, dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Así como nosotros estamos gimiendo por el pronto regreso del Señor Jesucristo, la creación también está gimiendo a una con dolores de parto para ser liberada de la esclavitud de la corrupción, de la esclavitud del pecado, de lo que significó que el pecado entrara al mundo. Por lo tanto, la afección del pecado no solamente alcanzó al hombre, sino que también a la creación. Y se vio corrompido todo el diseño que Dios había creado en esos primeros 6 días de la creación, ahí en el huerto del Edén. Por lo tanto, el hombre que es nacido de Adán, es decir, los hijos de Adán, nacen en una esfera de pecado. Adán fue creado por Dios en una esfera santa, en una esfera alejada del pecado. Pero no así Caín, Abel y Sem, que nacieron en la esfera del pecado, porque nacieron después de que Adán pecó. Por lo tanto, hermanos, el pecado afectó toda la humanidad. La muerte pasó a toda la humanidad. Volvamos un par de hojas en su Biblia y vamos a Romanos 6, versículo 23.
Recordar que al final del versículo 5, versículo 2 dice, por cuanto todos pecaron. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como todos pecaron, todos están condenados a muerte. Y la muerte así pasó a toda la humanidad. La tendencia o la inclinación pecaminosa que Adán tuvo por el engaño de Satanás a través de Eva se pasó de generación en generación. Deje una marca ahí en Romanos, porque vamos a volver a ese libro y vamos a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 21. Ya Jehová había dicho en Génesis 6 que el corazón del hombre iba de continuo al mal. Miren lo que dice aquí en Génesis 8. Y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Si usted lo lee con detención es un poco, no sé si tiene buen sentido, pero en el buen sentido de la palabra contradictorio. Porque dice, no voy a volver a destruirlos porque el corazón del hombre está inclinado al mal. Entonces la solución no era destruir al hombre, porque estaba en su naturaleza, estaba en su esencia, en sus genes, el portar el pecado. En los genes del hombre estaba ir en contra de lo que Dios establecía. Por eso el pueblo de Israel, en nuestro plan de lectura, leemos la historia. Dios decía, no hagan ídolos. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Ídolos. ¿Por qué? Porque Dios decía que no lo hicieran. Ama a tu hermano. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? No amaba a su hermano. Dios decía, no vayan para allá, no los enfrenten porque van a perder. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Allá partían solos y perdían la guerra porque Dios le había dicho, no vayan. La naturaleza del hombre posterior a la caída es en esencia inclinada al mal, como dice Génesis capítulo 6. Por lo tanto, la solución, no porque Dios no la supiera, es para que el hombre se diera cuenta que la solución no es que matémoslos a todos. La solución tenía que ser mucho más poderosa que eso. Y eso obviamente es que viniera Jesucristo, el hombre perfecto, a entregar su vida y pagar por el pecado que era la muerte, y dar su vida en la cruz. Vamos a Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Versículo 3. Eclesiastés 9:3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos del hombre está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. O sea, durante toda la vida el corazón de los hombres mal
e insensatez. Y cuando podría mejorar, se van donde los muertos. O sea, no había solución. Nuestra naturaleza genética, nuestra naturaleza como humanos está caída, está corrompida por el pecado. Por lo tanto, la entrada del pecado, hermanos, aleja la naturaleza santa, como lo decía, en la que había sido creado Adán y Eva y toda la creación, y se asume, es reemplazada por una naturaleza caída. Volvamos a Génesis capítulo 5. Adán y Eva cayeron, pecaron antes de tener hijos. Y sus primeros hijos fueron Caín y Abel. Y sabemos que Caín mató a su hermano. Haciendo una pregunta retórica, una pregunta un poco de imaginación. ¿Qué pasa si Adán y Eva no hubiesen caído en pecado y hubiesen tenido hijos y nace Caín y Abel? ¿Caín mata a Abel? Pero como entró el pecado, entró en querer ser igual al otro, entró la competencia, Caín no le gustó que la ofrenda de Abel hubiese sido aceptada y no la de él, mató a su hermano. ¿Cuál hubiese sido la solución? Que él se esforzara, estudiara, tratara de alguna forma de entender qué es lo que había pasado, por qué su ofrenda no había sido aceptada. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. Pero es importante, hermano, hasta aquí uno podría decir, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad porque está en mi naturaleza. No es culpa mía que yo haya nacido así. Como se dice habitualmente, yo nací así, pues. El Señor tendrá que amarme como nací. Pero no debemos olvidar, si volvemos a Romanos, capítulo 1, no vamos a leer todo el capítulo 1, el capítulo 2, pero en estos dos capítulos de la carta a los romanos, Pablo comienza a demostrarle a los judíos que todos eran culpables delante de los ojos de Dios, tanto judíos como gentiles. Y tenemos después en el capítulo 3 una declaración del versículo 9 al 18, la declaración más triste de la condición del hombre, o una de las más tristes, donde Pablo cita, recuerda muchos de los salmos o varios salmos, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, sepulcro abierto son sus gargantas, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa era la condición del hombre caído. Y esa condición Pablo la establece tanto para los judíos como para los gentiles. Y cada uno de nosotros, hermanos, así como Pablo lo estableció para los judíos y los gentiles, son culpables por ellos haber roto, por haber quebrado, por haber, ¿cómo decirlo? Por haber dejado de lado la ley de Dios. El hombre quiso voluntariamente no someterse a lo que Dios establecía. Y por eso nosotros somos responsables. Y por eso Romanos 5, 12 que leímos al inicio dice: por cuanto todos pecaron. Eso nos da también responsabilidad a nosotros.
Y por eso decía al inicio, no solamente entender el poder y el alcance del pecado, sino también la responsabilidad que a nosotros nos cabe. No podemos nosotros decir, no, yo no soy culpable si el que pecó fue Adán. Han pasado 8.000 años desde que Adán pecó. ¿Qué culpa tengo yo? No tengo ni una foto de Adán en la casa. Por lo tanto, todos hemos pecado, no solamente por naturaleza, sino que también por opción. Romanos 3:23. Después de Pablo mencionar todos estos argumentos, en estos primeros 3 capítulos, dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tomaron la decisión, todos tomamos la decisión de no seguir lo que Dios había establecido, porque había una naturaleza corrompida, porque también teníamos culpa porque en Adán estábamos representados, todos estábamos en Adán. Entonces en las Escrituras, hermanos, nosotros vemos que hay una realidad no solamente de una representación de Adán para toda la humanidad, sino que también vemos cómo es que la naturaleza del hombre fue corrompida por el pecado. Y eso se ha traspasado de generación en generación. Entró el pecado al mundo y trajo consigo todas estas consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Samuel Pérez Millos dice, la vida procede de Dios y se disfruta en la medida en que se está en comunión con Él. La vida procede de Dios y se disfruta en la medida en que se está en comunión con Él. Hermanos, cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo separó de Él. Dejó a Adán de estar en comunión con Dios. Por lo tanto, por eso dejó de tener vida espiritual y pasó a tener muerte. Estar muerto espiritualmente. Hoy día nosotros, a través de la obra del Señor Jesucristo, quien también, como dice también Pablo a los romanos, si por un hombre entró la muerte, también por la obediencia de uno entró la justificación para todos, estábamos representados en Cristo Jesús, como estábamos representados en Adán. Pero por la obra del Señor Jesucristo, esta naturaleza ahora nosotros la podemos vencer. Somos nacidos de nuevo, por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Nicodemo no entendió nada. ¿Cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre?, le dijo. No era eso, era espiritual. Ya no de una simiente corruptible, sino que una simiente incorruptible como la es del Espíritu Santo. Y es a través de eso que hoy día nosotros tenemos vida. Como dice Efesios 2, aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos amó y nos dio vida. Hermano, hoy día tú tienes vida a pesar de haber heredado el pecado desde Adán. Hoy día tú tienes vida no solamente por la obra del Señor Jesús, sino que en la medida en que tú estés en comunión con Él. Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 3.
Hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y nacemos de nuevo, desde ese momento empezamos a gozar de la vida eterna. Porque desde ahí ya somos salvos. Y desde ahí ya estamos seguros en las manos de nuestro Dios. Como dice también Jesucristo aquí en Juan, en el capítulo 10. Nada los arrebatará de su mano. Y el Señor Jesús aquí en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida, hermanos, nuestra vida eterna procede de estar en comunión íntima con Dios. Entonces, más allá de que hayamos heredado el pecado a través de Adán, y que a lo mejor muchos están pensando, cuando me encuentre Adán allá en el cielo, vamos a tener una buena conversación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo voy a ver a Adán y lo voy a ir a abrazar. Porque es mi hermano, porque se arrepintió, porque le creyó a Jesús a pesar de haber pecado. Le creyó a Jesús, le creyó a Dios. Y por eso va a estar allá. Y también vamos a conversarlo. Es nuestro hermano. Y más allá de que humanamente uno pueda decir, vamos a conversar muy bien con Adán, por todas las consecuencias que trajo. Si Adán no hubiese pecado, no hubiésemos conocido al Señor Jesús, su gracia, su misericordia, su bondad, todo lo que el Señor Jesucristo es. Así que de cierta manera le debemos un favor también a Adán. Hoy día nosotros conocemos al Señor Jesús. El punto es, hermano, que hoy día tú tienes vida a pesar de haber heredado el pecado. Pero, ¿cómo estás llevando tu vida? ¿Cómo estás llevando tu vida espiritual? ¿Estás llevando tu vida espiritual como si estuvieras casi muerto en el hospital? ¿O estás llevando tu vida espiritual como si fueses un joven vigoroso? ¿Y sabe cuál marca la diferencia? La intimidad que hoy día tú tengas con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de otras disciplinas espirituales como el ayuno, por ejemplo, como el dedicar tiempo a buscar su presencia. ¿Cómo está tu vida espiritual el día de hoy? El que hayamos heredado el pecado no es excusa para decirle, no, pero es que yo nací así. Yo soy así. No. Si bien nosotros tenemos nuestros aspectos de personalidad que son propios nuestros, nuestra vida debe cambiar y transformarse a la imagen del Señor Jesucristo, que es el propósito de Dios para nosotros, el que seamos iguales a su Hijo o semejantes a su Hijo. Romanos 8. Y habiendo tan noble propósito de Dios hacia nosotros, ¿qué es lo que estás haciendo tú para que ese propósito se cumpla? ¿Estás favoreciendo? ¿Estás ayudando? No que Dios necesite ayuda, pero ¿estás siendo tú proactivo para haber luego cumplido ese propósito? ¿O estás siendo un estorbo para Dios, para que ese propósito se cumpla? Hermanos, David en el Salmo 51 dijo lo siguiente. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No porque estuvieran cometiendo adulterio
los papás de David, sino porque estaba en un entorno de pecado y estaba siendo concebido en una naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué se dijo de David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros hemos nacido en la misma realidad que David. En maldad me ha formado y en pecado me concibió mi madre. Pero Dios podrá decirnos, estos hijos, estos hermanos, estos hijos míos que yo he rescatado de la Iglesia Bíblica Palabra Integral, ¿son conforme al corazón mío? ¿O estamos viviendo la vida espiritual a duras penas? Sin lugar a duda, hermanos, que el pecado entró al mundo por un hombre. Y con eso trajo consigo la muerte. Y ese pecado, junto con su consecuencia, con la culpabilidad, con la inclinación, pasó a toda la humanidad. Aún así, nosotros, hermanos, somos responsables de nuestros pecados. Y tenemos, hermanos, que comprender el poder, la influencia, la seriedad que el pecado tiene en nuestras vidas. Gracias a Dios, hermanos, que no solamente estamos viendo esto de manera general, sino que en un par de días más, unas semanas, vamos a empezar a estudiar un libro que nos va a revelar, nos va a desnudar nuestra vida espiritual delante de los ojos de Dios. Con la lectura de Pecados Respetables. Que ya vamos a entender lo que significa, por supuesto. Pero hoy día, comprendiendo mejor esta realidad, hermanos, de esta herencia de pecado, como decía, su poder, influencia, la seriedad. Cuando salgas hoy día del culto, ¿cómo enfrentarás la lucha contra él? ¿La vas a seguir enfrentando de la misma manera? ¿Vas a seguir siendo pasivo en esta lucha contra el pecado? No, es que Dios me hizo así. ¿Vas a seguir considerando de la misma manera el pecado en tu vida como lo hacías hasta hoy, hasta esta hora? Espero que las respuestas a estas preguntas en tu vida, hermano, sean: voy a enfrentarlo de una mejor manera, de una manera más bíblica, de una manera buscando la comunión con Dios. Efesios capítulo 6, cuando Pablo le empieza a describir la armadura espiritual a los hermanos en Éfeso, ¿qué es lo primero que les dice? No les dice, agarren su Biblia y... No, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú hoy día? Espero que tu postura frente a la lucha contra el pecado no sea pasiva, sino que empiece a ser más activa. Y que por supuesto también le des importancia a los pecados que hay en tu vida. Hermanos, cuando uno entiende esto y lee, por ejemplo, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y ve las instrucciones de Dios a todo el pueblo para cuando recibiera la tierra prometida, y les dice: cuando tú vayas y hay una ciudad lejana a tu tierra, mata a todos los hombres, pero deja el ganado y a las mujeres y a los niños. Pero no harás así, le dice ahí en los capítulos 20, no me recuerdo exactamente el número, de Deuteronomio. Le dice: pero no harás así en la tierra que yo te entrego. El Jebuseo, el Heveo, el Amorreo, etcétera, etcétera, los exterminarás a todos. Dice: Señor, pero ¿por qué tan radical?
porque ellos te van a influenciar en pecar, en adorar dioses ajenos, en tomar costumbres que no son las que Dios te está mandando. Hoy día, hermanos, a nosotros Dios nos está diciendo, sé así de radical con el pecado en tu vida. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? El pecado nos hace tropezar. Y hacemos pecados. Hacemos del pecado que para nosotros son pecados, que para nosotros no son tan pecados, que son hasta buenos, los permitimos. La mentira piadosa, etcétera, etcétera. Y lo permitimos. Y eso ensucia nuestra vida de comunión con Dios. Esto no se trata de legalismo. Se trata de amar a Dios. Se trata de querer ser santo, de querer cumplir con el propósito que Él nos dio. Como dice Pedro, sed santos, porque yo soy santo. Recordando las palabras de Pablo a los de Éfeso también, Él vino a preparar una iglesia pura y sin mancha para preparársela para Él. ¿Tú quieres estar listo desde ya y ser puro y sin mancha para cuando Jesucristo venga y nos llame para el encuentro con Él en los cielos? ¿O quieres que te toque una buena zarandeada para poder sacarte las manchas y que te pase la plancha para sacarte las arrugas? Creo que es bastante más sensato purificarse y limpiarse y sacar las arrugas de una manera voluntaria que esperar la disciplina del Señor. Hermanos, que este pecado heredado no nos haga relajarnos en los laureles, sino que nos haga tomar al buey por las astas y ser proactivos en la lucha contra el pecado. Que Dios nos ayude para que eso sea así en nuestra vida. Te invito a que incline su rostro y oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que sin lugar a dudas nos muestra, Dios amado, esta realidad de cómo el pecado se ha transmitido desde Adán hasta nuestros días. Tu palabra es clara. La naturaleza ha sido corrompida, pero también la humanidad es responsable delante de tu presencia como culpable. Porque todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley. Hoy día solamente por gracia, por tu gracia, tu hermosa gracia, somos llamados tus hijos. Porque nos has rescatado de esa condición. ¿Cómo no vivir pura, justa, una vida santa delante de ti, Dios amado, si has hecho tanto bien y nos has librado de esta condición de la cual nosotros no nos podíamos librar? Te damos gracias por comprender la verdad de tu palabra. Te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, ponemos en alto de tu palabra y te rogamos que nos ayudes a cada uno de nosotros para poder vivir en consecuencia a lo que hoy día hemos aprendido o hemos recordado. Te agradecemos, Padre Santo, y te rogamos estas misericordias. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.